Ok, estamos a comenzar la parte del tema de destilación. Vamos a irnos a la parte ya directo de resolver el siguiente problema. Pero aquí mismo se va a atender la parte teórica. O sea, lo que quiero que vean es el problema que tenemos que realizar y en función de eso, ¿por qué no mejor explicar la parte teórica aquí para que la vayan hilando, ¿no? Tenemos que considerar que en una destilación, asociado al ejemplo, comúnmente se trabajan mezclas. Jóvenes, se trabajan mezclas. En nuestro caso de estudio, tenemos una mezcla binaria. De hecho, con respecto a destilación, es la mezcla más sencilla con la que se puede trabajar, una mezcla binaria. ¿En dónde? En una torre de destilación. Ahora bien, hay tres características que al menos puedo considerar para que se lleve a cabo una buena destilación. Si hablamos que tenemos una mezcla binaria, o sea, de dos componentes, lo que yo esperaría cuando yo considero la parte de destilación es que al menos uno sea como que el compuesto de interés. Es decir, lo que yo obtenga en mi producto destilado más rico en. ¿Sí? Entonces, consideremos tres cosas. Primero, que el producto destilado, ¿sí?, en este caso, sea más rico en mi compuesto de interés. Pero ¿cómo es que se va a llegar a eso? ¿Bajo qué consideraciones? Ok, mi compuesto de interés tiene que ser el más ligero, el menos pesado. Tiene que ser el más volátil, ¿sí?, en comparación con el otro, porque tenemos dos en este caso. Y un tercero, que ese compuesto de interés que yo voy a obtener como producto destilado debe de ser el que tenga menor temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces son tres cosas. El producto destilado va a ser más rico en el componente más volátil, el más ligero y el de menor temperatura de ebullición. Cuando mi compuesto de interés reúna esas tres características, tengan por seguro que como producto destilado van a tener rico en. Un ejemplo, y asociado a este que tenemos aquí, dice, una mezcla equimolecular, o equimolar, como también le pueden llamar, rica en heptano y octano. ¿Quién sería, asociado a lo que ya ustedes conocen y han venido aprendiendo, quién sería el compuesto más volátil, el de menor temperatura de ebullición o el más ligero? A ver, dice que hay una mezcla equimolecular, o sea, hay una mezcla binaria. Equimolecular significa por la parte de cuánto tengo de cada uno, a eso se refiere equimolecular. Pero desde el punto de vista de los tres, ligero, volátil y temperatura de ebullición, y nos dice que la mezcla es heptano-octano, ¿quién sería nuestro producto de interés? El heptano. El heptano. ¿Cómo? No, el octano, ¿no? El heptano es el más No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto. ¿Cómo es que podemos llegar a decir que es el heptano? Porque está como pidiendo el más volátil. Pero ahí no tenemos ningún dato que es más volátil. Bueno, sabemos que el octano que es menos pesado que el octano. Entonces, posiblemente, yo les doy tres características, pero posiblemente en un problema no les den toda la información y les digan, el heptano, tanto temperatura de ebullición, o el heptano, tanta volatilidad. Pero hay una característica que te estoy dando también, el menos pesado o el más ligero. Entonces, si nos vamos a que tenemos heptano y octano, pues dices, el heptano tiene 7 carbonos y el octano tiene 8 carbonos. De entrada, si yo me voy a una tabla periódica y uso mi lógico, pues define el peso molecular, quién es más ligero y quién es más pesado. El más ligero en este caso sería, ¿quién? El heptano. Entonces, quiero que consideres, sí, esos tres aspectos, esas tres características, propiedades, como le quieras llamar,
pero que no siempre te van a dar. Pero también usa la lógica entonces. El más ligero es el heptano. No por mucho, posiblemente con respecto al octano, no por mucho, pero sí es más ligero. Comparación. Y posiblemente, si nos vamos a buscar las propiedades del heptano o del octano, posiblemente sí nos vamos a topar con que es más volátil el heptano. Y posiblemente también tenga menor temperatura de ebullición. O sea, sí se cumpliría, ¿no? Pero desde ahorita no tenemos información de la volatilidad, no tenemos información de la temperatura de ebullición, pero sí tenemos la idea en cuestión de pesos moleculares. ¿Me explico? Y el hecho de que cambien esa propiedad de los pesos moleculares o de la masa molecular o peso molecular, como le quieran llamar, pues sí va a repercutir en otras propiedades como volatilidad y temperatura de ebullición. Entonces, en resumen, aquí, mi compuesto de interés, quien yo deseo separar y obtenerlo como producto destilado, pues tiene que ser más rico en heptano. Y en función de este compuesto de interés, pues yo voy a hacer todos los cálculos, balance de materia, balance de energía. Pero bueno, aquí no vamos a ver balance de energía, vamos a ver únicamente balance de materia. Igual voy a considerar algunos aspectos donde hay que hacer álgebra, como todo. El punto medular para un balance de materia es proponer balance de materia general, balance de materia específico, pero juega un papel muy importante el álgebra. Bueno, hasta aquí, ¿se va entendiendo? Sí. Ok. Ok, entonces, haciendo la distinción, tenemos que entra como alimentación 100 moles sobre hora. Ese es nuestro flujo, pero ya no es un flujo másico, es un flujo molar. Sí, es un flujo molar por las unidades que tiene moles sobre hora. En un plato intermedio de una columna de rectificación que trabaja la presión atmosférica normal. Aquí, en términos de la torre, quiere decir que la alimentación va a entrar en un cierto número de platos. ¿Eso cómo se define? Bajo el balance de materia. Entonces, tenemos una torre que va a entrar a una alimentación de una mezcla binaria de heptano y octano de 100 moles sobre hora y va a entrar en determinado plato. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra torre al final sea de 15 platos. Pregunta, ¿en dónde podríamos estar metiendo la alimentación? De los 15 platos que tengamos, ¿alguna idea en que podríamos estar metiendo la alimentación? ¿En qué número de platos? Una idea. Usen la lógica nada más. 7 y 8. ¿Por qué decidirían que sea 7 o 8? A la mitad. Consideramos que el plato 1 estará puesto relativamente abajo, pegados, no sé, digamos, a un piso, vamos, y van subiendo hacia arriba, vamos, más relativo, uno sobre otro. Ok. Entonces, ahí podríamos considerar que el punto intermedio sería por 7 y 8. Pero ¿en qué me basaría? Ahora vamos un poquito más técnicos. Digo, ahorita pregunté algo muy así como La pregunta sería ¿por qué ahora, 7 y 8? ajá, ¿por qué No, 7 y 8 no. o bajo qué condiciones yo tendría que definir el número de platos? ¿Bajo qué condiciones se imaginan ustedes? Sabiendo que en un proceso de destilación yo quiero separar y voy a necesitar energía en forma de calor y voy a tener un número de platos y un producto destilado y un producto de colas abajo. Pero, ¿qué información debería yo de considerar y que podría definir la entrada de mi alimentación en un número de platos como tal? ¿En dónde? Yo creo que sería en la parte superior entre el 13. Pero bueno, creo que no estoy planteando bien la pregunta. A ver, Eduardo, a ver. Sería como de 7 para abajo porque se está alimentando. Ajá. Y al momento de que estemos haciendo la destinación, pues no tendría que tener contacto con lo que se está
desprendiendo, evaporando, Ok. destilando. Vuelvo a plantear la pregunta, creo que no me explico. Yo sí pienso que en el trato número 13, puesto que la cantidad que queremos desprender del etano es superior al 98%. Ok. Pero repito, tengo una torre suponiendo que me van a hacer 15, yo dije 15, ¿no? Sí. Vamos a ver que son 15. Usted lo quiere poner en el 13. O sea, ¿por qué hasta el 13 y por qué no al 7? No tiene que ser la respuesta correcta, ninguna ni otra, pero quiero que usen la lógica. ¿Por qué no al 7 y por qué sí hasta el 13? Entrada por la cantidad de porcentaje que nos está pidiendo desprender. Okay. En este caso es 98, casi el 100%. Por lo tanto, hay algo que no están considerando y esa es la pregunta. ¿Bajo qué La temperatura, ahí no se considera el punto de burbuja, la temperatura. Ajá. Sí, la temperatura de burbuja y toda esta parte. Entonces, ya le dieron, no como tal la respuesta a mi pregunta, pero sí la temperatura. Tendríamos que ver primeramente qué tanta energía requiere esta alimentación para poder, ¿sí?, destilar nuestra mezcla. Es decir, no es lo mismo que entre una mezcla de etano y octano frío, o sea, frío me refiero a temperatura ambiente, ¿sí? No va a requerir la misma energía que si yo ingreso esa alimentación un poco caliente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la posición de la alimentación a mi torre de destilación va a estar en función de cómo va a entrar mi alimentación. Posiblemente, si yo ingreso mi alimentación a temperatura ambiente, a 35-40, y yo requiero para destilarlo a 86, 87 grados, va a requerir más o menos energía. Si entra a temperatura ambiente, vamos a hablar Poza Rica, Zamora, que estamos a 35, 36, y va a entrar una torre de destilación, va a entrar prácticamente fría, va a requerir más o menos energía. Si yo sé que para que se destile lo debo de llevar a 86, 87 grados, va a requerir más energía. Entonces, ¿dónde tendría que colocar mi alimentación si sé que tengo al menos una torre de 15 platos? ¿Más abajo o más arriba? ¿O en medio? Más arriba. Más arriba. Como por el plato 10. Plato 10. Que se vaya pegando el viva en 13 para que conforme vaya cayendo por los platos vaya obteniendo la energía y pase de los 30 y tantos. A ver, le voy a poner a ustedes un ejemplo cuando van a hacer. A ver, voy a ir a algo más lógico. Yo ya pienso que sería Es lo que le iba a decir, no, pero es lo más lógico. Usted cuando está cociendo una carne asada y está ahí con la carnita y le pones mucho carbón y dices, bueno, al inicio pues la carne necesita pues esa intensidad de calor, ¿no? Pero como va pasando el tiempo se va cociendo, ya no requiere tanto calor. ¿qué le haces? Oye, se está quemando. está quemando, ¿qué le haces? Le quitas, ¿no? Entonces, si al inicio está frío, en el sentido frío me refiero a que está a temperatura ambiente, no es que esté congelado, no, a temperatura ambiente. Entonces, va a requerir que yo lo ingrese cercano al revidor de la torre o alejado del revidor de la torre. Cercano. Entonces, es de lógica en esa parte. Obviamente, no puedo decir si es en el 7, en el 8, en el 10, porque no es de lógica ya para la parte de los cálculos. Hay que hacer los cálculos. Pero si es entre el 3 y el 6. Sí, tiene que. Más hacia la mitad, más abajo de la mitad. Posiblemente. También es entre 7 y 8. Y que también va a estar en función de cuánto estoy alimentando, ¿verdad? Porque posiblemente dices, tengo muy poca alimentación para el calor que necesita, bueno, pues lo dejo más arriba, a la mitad de la torre, un poquito más arriba. Ahorita lo único que estamos haciendo es usar la lógica, pero obviamente eso no funciona así. Hay que llevarlo a cálculos. Eso es lo que yo quiero terminar con esto. Es, usen la lógica, pero que también hay que ser congruentes de que se necesitan cálculos para definir. Si lo meto en el plato 7, 8, 9, 10, o incluso por debajo de, ¿no? O sea, en un 4, en un 3, en un 5. No sé si me explico. Sí. Jóvenes. Sí. Ya con esta explicación, ya más cuando relacionó la carnita asada.
Bueno, seguimos. Se desea obtener un producto destilado que contenga 98% moles de heptano y un producto de colas que solo contenga 5% de heptano. Traducido, ¿qué significa eso? A ver, en términos como ustedes lo entienden, ¿qué será eso? ¿A qué se refiere? A ver, ¿cómo, perdón, otra vez? Se desea obtener. Bueno, pues que por el 98% del heptano se va a ir por el domo y por el fondo va a salir el 5%. Esto, en palabras, ¿qué me quiere decir? Que por el domo se va a salir el 98% y por el fondo el 5%. Es lo mismo de la línea, pero tradúcelo, a ver, ¿cómo lo entenderíamos? En el domo estaría saliendo 98% de heptano, pero tendría una pequeña parte de octano. Y en la base sería en el fondo, en la base, pero se habría una cantidad pues, de 5% de heptano. Ajá, el heptano, ¿cuál es la función del heptano? O sea, de mi compuesto de interés, del componente más volátil, más ligero y temperatura de ebullición baja. Sí, Entonces, lo que el 98% lleva heptano, pero aún contiene un 2% de octano que sale por el domo. Y por el fondo estamos hablando que tenemos un 95% de octano y que arrastra un 5% de heptano. ese 5% posiblemente no lo vayan a hacer así. Que digan, tengo 98 arriba de heptano y abajo 25. Oiga, ya le pasó el 100%. No, ese es en relación de lo que yo tenga. A las salidas. Sí. Al 100% de salidas. Sí, porque una vez me dijeron, no, profe, ahí está mal. ¿Por qué? No, es que usted tiene 98 y abajo tiene 5, o sea, ya me da 100, ¿qué? 103. Digo, no. Es en relación de lo que tú tienes como producto destilado, es una sola cosa, verlo así un todo. ¿Sí? 100%. Así es, verlo como un todo. Así es, y 100% de lo que te trata. O sea, tienes que verlo como un todo. Sí, 100%. Bueno, entonces la traducción que yo esperaba es lo que dice. Véanlo, que sí, tengo ciertas concentraciones. Eso también es lo que quería agregar. 98% es la concentración. 5% es la concentración. Pero sí tengo que entender que tengo 98% de octano y un poquito de octano. Tengo trazas ahí, porque no se puede obtener una pureza al 100%. En términos de problemas como estos, sí podríamos proponer un 100%, pero eso es algo ideal, incluso algo ya muy imaginativo, hay muy imaginativo. Pero en realidad no se obtiene eso, tanto que, por ejemplo, ustedes que han comprado alcohol, una vez Emilio compró del 76, pero era la marca, ¿no? No, era 96. Pero la marca era 96. Y él ya, pues soy ingeniero, o sea, me lo. Si no lo probé. Me lo chamaquearon. Pero no lo probé, o sea, me dijeron. Es como si usted dice, oiga, mira, para luego se le agarra una coca. Y usted no le dice si es light, cero. No, en la etiqueta dice coca cero. Y usted la prueba. Es coca normal. Esta madre trae la etiqueta, pero no es. Ok, así me pasó a mí. Yo pedí un alcohol de 96 y me dieron una botellita de 96. La marca 96. No era marca. Era destilado de 96, pero estaba viejo. ¿Era viejo o Sí, estaba, cómo se llama? Adulterado. Sí, porque era botella roja y la botella roja. Bueno, pero le queda una experiencia. Primero, que tiene que comprar allá. Y segundo, pues pueden adulterarlo, como dicen, ¿no? Sí, estaba. Pero usted, como es químico, pues no le dice cosas de laboratorio. Sí. ¿Tanto ni prendía? A simple vista no lo pude determinar. Bueno, pero le queda la experiencia, ¿no? Pero, volvemos a lo mismo. Bueno, volvemos a lo otro. Entonces, allá abajo tenemos 5% de plata. Y aquí que quiero resumir, que comúnmente nuestro compuesto de interés va a estar más rico en el producto destilado y menos rico en nuestro producto de colas o de fondos. Caso contrario con el compuesto pesado. No va a estar rico en el producto destilado, pero sí va a ser rico en el producto de fondo. Entonces, pareciera que la comparativa es muy obvia, pero lo menciono porque al final, aunque los cálculos se hagan solo específicamente para el heptano, si ustedes me preguntan, oiga, ¿y se puede hacer todos esos cálculos también con respecto al octano? También se puede hacer. Pero ahí tú sabes otra lógica, donde tienes que decir,
en el producto destilado, ahora donde tengo menos de octano es en el producto destilado y más rico en el producto de cola o producto de fondo. Sí, se va captando la idea. Por eso les decía, tomar este problema y no explicarlo, la teoría, fuera de, mejor, en el contexto mejor del problema. Según yo, puede funcionar mejor. Bueno, ahora bien, dice, la alimentación entra en la columna a su temperatura normal de ebullición. Ok, aquí está el punto que también ya habíamos tocado. Posiblemente yo quiero que pienses lo siguiente, que cuando la mezcla entra a temperatura ambiente, en automático tú consideres que vas a requerir mayor energía para la parte del producto destilado. ¿Sí? Y para la parte de cuando entra a una temperatura por encima de la temperatura ambiente, se requiera un poco de menor energía. 3. Entonces, la siguiente línea, de donde dice la alimentación entra en una columna a su temperatura normal de ebullición, esto viene con respecto a la pregunta anterior, donde sí es muy importante considerar cómo va a entrar mi alimentación. Posiblemente yo les decía, si la alimentación entra con cierta temperatura, posiblemente cuando ya entre a la torre yo requiera menos energía en forma de calor para llevar a la parte de la destilación. Aquí algo que llama la atención es que entra a su temperatura normal de ebullición. O sea, prácticamente está a punto ya de generarse, ¿qué? El cambio de fase de líquido a vapor. A esto es lo que se llama una destilación tipo flash. Entonces, esta es una destilación tipo flash, donde ya nada más se le agrega cierta cantidad de energía. O sea, tampoco estamos diciendo que es una mínima energía, o sea, sí se agrega cierta cantidad de energía. Yo me imagino que la mínimo necesaria y se hace el cambio de fase. Me voy un poquito atrás para que usen la lógica. ¿Cómo podríamos obtener, y asociado a lo que ya vimos en la parte de intercambiadores de calor, cómo podríamos obtener ese llamado precalentamiento? ¿Cómo podemos obtener? Ese llamado precalentamiento de que entra a temperatura normal de ebullición. Viene de otro equipo. Viene de otro equipo. ¿Cómo entra calentador de calor? Viene de un calentador. O sea, viene de un intercambiador de calor. Y entonces dentro del intercambiador de calor posiblemente es denominado calentador, porque yo les había comentado que los intercambiadores de calor son considerados como rehervidores o condensadores, ¿no? Bueno, entonces posiblemente ese calentamiento o precalentamiento de la mezcla posiblemente sí venga de otro equipo, como puede ser un calentador. De hecho, yo había realizado, bueno, preescolarizado porque da un poquito más de tiempo, una simulación en Coco Simulator, o sea, sencilla, donde tomábamos, fíjense, y digo, se hace interesante, porque partíamos desde el mezclado de las dos corrientes, heptano-octano, pasamos a un primer equipo que era el mezclador, sacamos la mezcla de heptano-octano y lo llevamos a otro equipo, que en este caso a un intercambiador de calor que funcionaba o que funciona como calentador. Y luego, una vez calentando esa mezcla, lo pasamos a otro equipo en la simulación, que ya vendría siendo una torre de destilación. Entonces, si este problema nosotros lo viéramos completito desde donde inicia, o al menos desde el punto de vista de la simulación, tendríamos que considerar corriente de entrada a un mezclador, corriente de salida del mezclador, corriente de entrada a un calentador o intercambiador de calor, corriente de salida del mismo intercambiador y a lo último llevarlo a esta torre. Entonces sería mezclador, calentador y destilador. Y luego
verlo desde el punto de vista del producto destilado, saben que se va a formar un vapor, condensarlo, o otro intercambio de calor. O sea, el problema sí tiene mucho de dónde agarrar, pero obviamente no es como que el objetivo, porque ahorita el objetivo es que tú aprendas la parte de destilación, o te lleves esa noción a veces de lo que es la parte de destilación, pero sí también asocia que de dónde posiblemente podría venir el mezclado o el calentamiento. ¿Sí me explico? Espero que sí. Bueno, ahora bien, dice, el vapor procedente del piso 1, o sea, ya del último, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que los pisos se enumeran ¿de qué? De arriba hacia abajo. Entonces dice, el vapor procedente del piso 1, o sea, ya el último platito que tiene el destilador, entra al condensador de reflujo, es decir, entra a un intercambiador de calor, que es un condensador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que el producto destilado primero sale en forma de vapor. Y como le va a ir subiendo los platitos, se va haciendo más rico, más rico, más rico, más puro, más rico. Y ya sale del domo de la torre y entra a un intercambiador de calor que funciona como un condensador, que prácticamente va a hacer ahora el cambio de fase. Si acá abajo lo calentamos, va de líquido a gas o a vapor, aquí va de vapor a líquido y ya obtengo como producto destilado. Bueno, eso es prácticamente lo que dice esa línea. Yo voy aquí, miren. Aquí, ahorita toca esta parte. Seguimos. Una parte del condensado vuelve a la columna a su temperatura de condensación y otra sale como producto destilado. Aquí, ¿cómo entenderíamos esta parte? A ver. Pero dice, una parte del condensado, es decir, que ya pasó por el condensador, dice que se vuelve a la columna a su temperatura de condensación. Eso es muy lógico, o sea, no hay pérdida de energía, por decir así. Y otra sale como producto destilado. ¿Qué me quiere dar a entender esa parte, esa oración? ¿Que sale y vuelve a entrar? No. Ajá, pero en sí, ¿qué nos quiere dar a entender todo esto? Es una parte del condensado, es decir, lo que ya salió por el domo, que no es condensador, Ajá. vuelve a entrar a la columna a su temperatura de condensación. Ok. Y otra parte Sale como producto. destilado. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? A ver, Felipe. ¿Qué hace, perdón? A ver, piéndele un poquito, Emilio, y igual lo complementa con lo que diga Felipe. Por eso que del condensado total del 100%, una parte va a ser vuelta otra vez al domo y la otra parte ya va a ser destinada. ¿Y por qué pasará eso? Para asegurarnos de que va a desprender completamente o hacer el destilado al 100% de lo que salió. Que respete la concentración, si queremos. Sí. Bueno, ok, tienen razón en esa parte, o sea, no es tan en cuestión de la vida, no está tan perdida. Significa que cuando yo obtengo mi condensado, posiblemente yo ya establecí que lo quiero al 98%. Obviamente esto se hace de forma automática. No he ido a una torre de destilación, te lo digo, o sea, no lo he visto, una torre de destilación, así como está. Pero la mayoría están automatizadas. Fuimos una vez a Jalapa y lo que voy a mencionar va asociado a esto. Yo también tenía esa duda, digo, bueno, en los problemas como tal de los libros dicen, una parte de mi condensado que ya está en estado líquido y que yo considero como parte del proceso de destilación, lo voy a regresar, va a haber un reflujo y va a entrar nuevamente a la columna. Pero una parte sí lo voy a considerar y le voy a dar salida de la columna. Pero, ¿cómo se genera eso? Lo que yo quiero explicarles es que ya todo está automatizado. Entonces, hay unos sensores, me imagino que están programados, donde ellos identifican que si reúnen o no reúnen la concentración adecuada. Y cuando no reúnen la concentración adecuada, el sistema que ya está automatizado lo regresa en automático. Dices, tú quieres 98%, ¿ok? ¿Qué crees? Salió el 90%. Ah, ok. Lo regresamos.
Oye, ¿qué crees? Los primeros 20 minutos, media hora que estuvo trabajando, lo que estabas haciendo sí reunía el 98%. Pero mira, vamos a hacer esto. No te voy a sacar todo. No voy a sacarlo todo del condensador porque sí voy a regresar una parte porque como está rico, quiero que él también beneficie lo que sigue adentro de mi torre. ¿Sí? Entonces dicen, aunque también reúna el 98%, no todo se va a sacar como producto destilado. Se va a regresar para que mejore también la pureza de lo que sigue adentro, que no se ha concentrado, no ha obtenido la pureza necesaria. O sea, se regresa. No sé si recuerden en un problema de reactores, donde la mayoría de nosotros, cuando vemos problemas, tenemos reactivos y genera productos. Pero a veces hay que ingresar también cierta cantidad de producto para que mejore la reacción. No sé si recuerdan un problema que vimos de eso, donde tenemos alimentación de un producto, pero también lo tenemos como reactivo. Y yo les comentaba que se daba eso porque al final mejoraba la parte de choques que podrían, la eficiencia. Entonces, a veces, aunque sí se obtenga el 98% de mi producto destilado como tal, hay como un reparto y dicen, no, voy a sacar cierta cantidad de ese producto destilado y lo demás lo voy a regresar en beneficio de lo que existe en la columna. No sé si se entiende la lógica o no. A ver. Yo les pongo el ejemplo de la reacción, que para mejorar la efectividad posiblemente a veces me obligo a ingresar lo que yo quiero obtener como producto, también lo ingreso como reactivo a su vez, porque eso mejora a que existan también ciertos choques efectivos y mi producto salga pues, de la mejor manera, o más puro.